más gobierno abierto como política pública, más Open Data como herramienta. Fundamentalmente es eso, acceso a la información como herramienta. Y esto a mí, y esta fórmula realmente me parece vital que la llevemos en nuestras mentes y en nuestros corazones si es que es posible. Porque ciertamente nos está dando una pauta de a dónde debemos caminar, hacia dónde debemos ir para hacer realidad este derecho. Nosotros desde la Defensoría siempre, de hecho, hemos desarrollado el planteamiento que les voy a decir. Creemos que todo derecho tiene que ser trabajado desde tres ejes, fundamentalmente. Primero, el primer eje, el de la política pública. No puede existir un derecho humano que no sea pensado y repensado por el Estado para ser plasmado en forma de política pública al servicio de la sociedad. Todo derecho tiene que tener un desarrollo de política pública. Y lo primero pasa por tener una ley, y pasa por tener una ley adecuada. En principio, yo les digo, puede haber criterios diferentes, todos respetables. A mí me parece que no estamos en un momento como para pensar que tenemos que reformar nuestra ley de acceso a información pública. Posiblemente es mejorable, posiblemente es perfectible, sin duda, pero hemos vivido con esta ley prácticamente 10 años y creo que tiene los sustentos suficientes para sostener al acceso a la información pública como derecho. Y yo creo que tenemos que prepararnos todavía más como sociedad, culturalmente, en base a las herramientas que podemos desarrollar, y cuando tengamos esto, podremos pensarnos en reformar nuestra ley. Creo que no es el mejor momento. Sin duda, que ciertamente puede mejorarse. Ustedes saben que una ley no se hace de la noche a la mañana, tienen que pasar muchos procesos políticos, y yo no quisiera que en este punto las instituciones públicas invirtamos tiempo en tratar de sacar una ley cuando podemos invertir tiempo en desarrollar otras formas de política pública para hacer realidad el derecho. Podemos pensar en los reglamentos, sí. Yo, por ejemplo, creo que hace falta ajustar algunas tuercas en el reglamento de la ley, y podemos pensar en los instructivos que nosotros desarrollemos. Creo que, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión ha desarrollado unos instructivos, unos formatos para recopilar la información pública de las instituciones del Ejecutivo, que me parecen muy importantes, y aquí podemos juntarnos todos. Por cierto, dicho sea de paso, está en marcha también un convenio para firmarlo con la Secretaría de Transparencia, cuya discusión la iniciamos con Edwin Carrín, el anterior secretario, y que seguro lo vamos a concretar con Diego, porque es importante que continuemos coordinando. Pero lo recordé precisamente porque sé que la Secretaría de Transparencia ha hecho un trabajo muy serio en cuanto a desarrollar mejores mecanismos de recolección de la información. Y estas son cosas a las que tenemos que dedicarnos como política pública. Ahora nos hablaban, por ejemplo, del tema de los archivos. El tema de los archivos a mí me parece un tema muy importante. Y es uno de los temas que a mí me hace sufrir mucho en la Defensoría del Pueblo. Les digo, la gente que mis compañeros y compañeras de la Defensoría del Pueblo saben de lo que estoy hablando, porque yo le he puesto mucho empeño a que tengamos unos archivos adecuados, tanto en Quito como a nivel de provincia. Y créanse, no se reirán de mí, no es broma. Créanse que por el único motivo que casi se me van las lágrimas en un ámbito laboral fue cuando alcancé a ver unos archivos de una institución de la Defensoría del Pueblo de una provincia, que dije, esto no está bien, esto tenemos que mejorar, ¿no? Y por ejemplo, el tema de mantener bien los archivos es un tema de acceso a información pública. Ahora se nos hacía ver, estamos poniendo mucho empeño en esto, pero es una política pública que tenemos que incorporar en todas las instituciones del Estado también. Es parte del derecho. Y este es un momento de reflexión al que yo llamo, con el fin de que podamos manejar, inclusive desde estos ámbitos, nuestras competencias. El segundo ámbito, decía que el primero es, en donde se plasma un derecho, es la política pública. El segundo ámbito es la tutela. Tenemos que pensar como sociedad cómo hacemos la protección de un derecho. No puede existir un derecho humano que no tenga un buen sistema de protección. Eso no existe. Nosotros hemos desarrollado como modelo de protección de derechos fundamentalmente las acciones constitucionales que están ahí plasmadas pues, en la Constitución y en la ley, ¿no? Pero también tenemos que ver que los derechos tienen que ser protegidos eficientemente desde el ámbito administrativo. Aquí por supuesto que la Defensoría del Pueblo, pero no únicamente la Defensoría del Pueblo, tiene un rol importante para la protección de los derechos.
Proteger los derechos desde el ámbito administrativo implica tener institucionalidad fuerte. Si nuestras instituciones no son fuertes y no tenemos la normativa sólida para hacer la protección de derechos, vamos a fracasar. Le vamos a terminar diciendo a nuestra gente, acuda a la comisaría, acuda al juzgado, acuda a esta institución, pero si no está fortalecida institucionalmente, sin duda no vamos a hacer efectivo la protección de ese derecho. Este es otro ámbito de reflexión que tenemos que hacer para saber que nuestras instituciones están preparadas para responder a la protección del derecho cuando sea vulnerado el acceso a la información pública. Y el tercer ámbito, me parece que muy importante también, que hay que trabajar todo derecho, es el de la promoción y educación. Un derecho nunca puede dejar de ser promovido en la sociedad. Al menos en una sociedad que ha sufrido de situaciones de falta de oportunidades, de pobreza, de discriminación, en donde básicamente hay temas que se han arraigado en lo cultural, hay temas discriminatorios que se han arraigado en lo cultural, tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte para trabajar en lo comunicacional, para llegar desde la comunicación, la educación y la capacitación a la ciudadanía y hacerle que desaprenda todo lo aprendido con respecto a ámbitos de discriminación, por ejemplo. Hay que sacarle ese chip de la discriminación de la cabeza de la gente y tenemos que poner un chip de igualdad de oportunidades en todos los sentidos. El acceso a la información pública no es diferente y este es uno de los ejemplos. Tenemos que trabajar siempre en promoción, capacitación, educación, llegar a la ciudadanía. Por eso hemos instituido, dicho sea la cuña de paso, hemos instituido la Semana de la Transparencia de la Defensoría del Pueblo, porque estamos convencidos que es un espacio para poder llegar a la ciudadanía y decirle, hey, hay un derecho tan importante como los otros, que es un derecho humano, que ustedes tienen que interiorizarlo para poder hacer realidad la participación y la transparencia del Estado. Eso es lo que queremos decir a la ciudadanía fundamentalmente. Bueno, creo que mencionar estos tres ámbitos, política pública, tutela y promoción de derechos, como los ámbitos importantes en los que yo propongo que desarrollemos nuestras actividades en el futuro. Creo que estamos en el camino correcto, sin duda alguna, pero esto implica un compromiso de todos y de todas, no solamente las instituciones del Estado. Los derechos humanos no son únicamente, quizás primordialmente sí, pero no son únicamente responsabilidad del Estado. Cuando nosotros hablamos de otras responsabilidades, también tenemos que referirnos a otros poderes que pueden existir, que también asumen responsabilidades. Cuando Diego mencionaba, por ejemplo, me pareció, Diego, que era muy importante lo que dijiste sobre los medios de comunicación. Nosotros no podemos olvidar que cuando no existe el Estado, son otros ámbitos de la vida privada quienes se toman ese espacio. Entonces, si el Estado no combate eficazmente la corrupción, aparecen otros poderes como que son quienes combaten la corrupción. Y eso en una vida democrática no es correcto. Es el Estado el que está ahí y tiene que estar ahí para copar esos ámbitos de la vida privada. Lo mismo pasa con el ámbito financiero, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos que tiene que haber libertad en el ámbito financiero y le rechazamos al Estado, podemos estar desarrollando un modelo cuestionado de libertad, pero seguramente no estamos desarrollando un modelo de igualdad, porque el Estado no está ocupando su espacio. Y esto es importante decirlo. Y en el ámbito de los derechos humanos, el monopolio del desarrollo, de la institucionalidad, de estar presentes, lo tiene el Estado y debe tenerlo el Estado. Esto sin duda es una idea primordial, porque no puede haber ningún otro poder fáctico que reemplace al Estado en la protección de ningún derecho. Eso no puede existir. Y es el Estado el que tiene que estar ahí presente y tiene que venir desarrollando esta posibilidad. No quiero prolongarme más, creo que lo he hecho lo suficiente, espero no haberles hablado mucho, pero yo estoy muy agradecido de que me hayan prestado la atención. Muchas gracias.